Paul Ricoeur y diría también autores de la hermenéutica, la filosofía hermenéutica europea, que son aquellos significados que necesitan de una cierta descodificación. Por ejemplo, el dolor de espalda, ya que he hecho mención al dolor de espalda, la queja por el dolor de espalda de los trabajadores de las cadenas de montaje en un sistema fordista remiten, por un lado, al dolor de espalda, a ese espacio físico, pero por otro lado remite también a la dificultad, la alienación en un sistema que deshumaniza, un sistema de trabajo, un sistema laboral que deshumaniza al sujeto. Por tanto, podemos entender que los síntomas nos remiten tanto a aspectos físicos como a aspectos que, en palabras de Víctor Turner, serían ideológicos y que aquí podemos entender también como culturales. En realidad podemos entender un síntoma como un hecho biosocial total. Me imagino que muchos de vosotros conocéis esta expresión de hecho social total de Marcel Mauss, ¿no? Que es un hecho social total, es aquel que condensa múltiples aspectos en cuanto a las relaciones del parentesco, la subjetividad, la experiencia, la economía, la política, las instituciones, etcétera. Aquí estaríamos ante un hecho biosocial total, porque también estaría presente esa dimensión biológica y emocional, afectiva, como no. Cuando alguien se queja del dolor de corazón o dice no tiene sentido la vida desde que murió mi marido, son expresiones, son quejas que están remitiéndonos a un mundo también de afectos perdidos, de experiencias subjetivas. En un síntoma, por tanto, podemos encontrar biología, cultura, pero también economía política. La pobreza, la desigualdad, la inequidad se expresa en un síntoma, igual que se expresa en las piernas flacas, producto de la desnutrición pues, de un niño de África. Esas piernas están expresando la desigualdad del mundo, están expresando inequidades y desigualdades que tienen una dimensión global. De hecho, podríamos hablar de que los síntomas son un producto sociosomático, dándole la vuelta al concepto de psicosomático que aparece pues, en la medicina psicosomática. De hecho, esta idea de lo sociosomático es un concepto, una noción acuñada por Arthur Kleinman, psiquiatra y antropólogo de Harvard, que también prologó, de hecho, mi libro What's Behind the Symptom, que él nos habla de la sociosomática como la expresión corporal del mundo social, también como la dialéctica entre el cuerpo físico y el cuerpo social. Evidentemente, cuando hablamos de sociosomática es porque estamos pensando que el self, el sujeto, el individuo, no es una realidad aislada. El individuo enfermo no es una isla patológica, sino que está en un contexto de intersubjetividades. La experiencia es muy intersubjetiva, es un flujo, como él nos plantea, que va del sujeto al resto de sujetos a partir de las relaciones intersubjetivas. Es lo mismo que decir que el individuo está en la sociedad como la sociedad está en el individuo, marcando esa impronta sociosomática de los valores, de los significados, de los patrones culturales. Cuando alguien siente, por ejemplo, culpabilidad porque no ha ido a visitar a un pariente enfermo que está en el hospital, supongamos, puede sentir pues, una presión en la boca del estómago o dificultad para dormir. La culpa es evidentemente un atributo construido culturalmente, un estado construido culturalmente, pero que es vivido emocionalmente. Por tanto, pensemos en esta sociosomática como una forma de decirnos también que el individuo y su corporalidad está en la sociedad como la sociedad está en él y en su corporalidad. Aquí que quizás sería interesante hacer explícita también la distinción que Thomas Chordas plantea igual y otros autores entre cuerpo y corporalidad o body y embodiment en inglés. Una cosa es el cuerpo como un libro, como los que tengo aquí detrás, que ocupa un espacio en una estantería, y otra cosa es la corporalidad,
que sería el texto de ese libro, serían los significados, sería también la dimensión de la experiencia o de la existencia, como se plantea desde determinada fenomenología existenciaria. Pero lo que nos interesa retener aquí es esta idea de la sociosomática y también pensar de cara a comprender o abordar una situación como la de la pandemia contemporánea, la pandemia del SARS-CoV-2 y su impacto en la generación de la COVID-19, es que lo que nos importa retener, insisto, es que toda incertidumbre social o estructural, como nos decía ya Emile Durkheim, se expresa como inestabilidad personal, se expresa como vulnerabilidad. Las vulnerabilidades estructurales generan sujetos obviamente vulnerabilizados. Más que vulnerables, yo prefiero hablar de vulnerabilizados. Y esta es una situación que en un contexto como el actual podemos tener presente a la hora de pensar lo que está ocurriendo. Bien, estamos en tiempos pandémicos. La pandemia de SARS-CoV-2, del coronavirus, ha supuesto una crisis de salud global sin precedentes, podríamos decir, pero también una crisis de la sociedad global. Hay muchos aspectos que se han visto afectados. La globalización neoliberal, ¿eh? Que estaba basada en una serie de patrones entre los que se incluía, pues, por ejemplo, la movilidad y las interacciones directas, aunque también las cibernéticas, pues se ha puesto en crisis, está entrando en crisis como consecuencia de esta pandemia. Hasta el punto de que podemos hablar de una sociedad COVID o de una era COVID que va a señalar un momento de inflexión, de cambio, que va a suponer una revolución en muchos aspectos, está suponiendo, también desde el punto de vista cultural, desde el cómo nos saludamos hasta nuestra propia concepción del mundo, a la manera en que tenemos de vivir la incertidumbre. Es un momento de incertidumbre que está afectando a las subjetividades, que está siendo interiorizada. Nosotros hasta el momento, en muchos contextos, no teníamos referentes recientes de una pandemia semejante, que tuviese un impacto semejante, un calado semejante a la pandemia de SARS-CoV-2. Porque los referentes recientes, si nos fijamos desde el año 2000, pues son el SARS, el ébola, el Zika, el chikungunya, la gripe H1N1, pero claro, no han tenido el mismo impacto. Para pensar en referentes semejantes tendríamos que irnos, en el caso de Europa, que es donde estoy yo ahora, desde donde estoy hablando, pues a la mal llamada gripe española de principios del siglo XX, que mató entre 60 y 100 millones de personas, un porcentaje muy importante de la población mundial de aquel momento, y que también tuvo un impacto global. Evidentemente hay otros contextos como los países que tienen una situación endémica de epidemias, que además de esas epidemias han visto de repente una nueva que es la del SARS-CoV-2. Y es muy curioso y es toda una incógnita porque, por ejemplo, el coronavirus actual, el SARS-CoV-2, no está impactando de la misma forma en África en relación a otros países, otros continentes, como es el caso de las Américas en general, o como es el caso, por ejemplo, de Europa o Asia. En África hay diferentes hipótesis, pero sabemos muy poco de por qué su impacto es mucho menor, que puede tener que ver con la pirámide de población, por decir, cuestiones demográficas, pero también con otros elementos. Pero a lo que voy es que no hay referentes recientes y en el caso europeo, que es donde me voy a centrar ahora, a partir de ahora, a la hora de hablar de estos tiempos pandémicos, lo que observamos es que la población no tenía interiorizada, no tenía una memoria de epidemia presente. Existe un legado, el legado más próximo en el caso de España, pues ha sido, como os dije, la gripe española y posteriormente, durante la guerra civil y la posguerra, pues sí que tuvimos unas incidencias y prevalencias muy elevadas, por ejemplo, de tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, pero el impacto global de lo que significa el coronavirus no estaba presente, ya que estábamos hablando de un contexto históricamente muy diferente. También lo que sabemos es que en estos tiempos pandémicos esta pandemia ha amplificado, está amplificando, y este es un elemento
muy importante de abordar, las desigualdades sociales. Está generando vulnerabilidades estructurales muy importantes. Cuando hablo de vulnerabilidades estructurales, me estoy basando en tal como lo utiliza Philippe Bourgois y Seth Holmes y otros antropólogos y médico-antropólogos norteamericanos. Un ejemplo es que en Estados Unidos el 75% de los fallecidos se corresponde con las clases desfavorecidas, ¿no? O, por ejemplo, que en ese mismo país los afroamericanos son el 13% de la población y el 25% de los fallecidos por COVID-19. Una situación semejante la tenemos aquí en la ciudad de Barcelona. La mayor mortalidad y sobre todo el mayor número de casos, la mayor prevalencia se ha producido en distritos, en barrios de clases más desfavorecidas, como es el distrito de Nou Barris, porque son también aquellos individuos que no pueden o tienen mayores dificultades para teletrabajar, que tienen que estar, por tanto, más expuestos a contagiarse de la enfermedad, o que algunos de ellos forman parte de los trabajadores denominados esenciales aquí, como es el tema de la limpieza, la recogida de basuras, etcétera. Es decir, que han tenido que estar presentes, poniendo el cuerpo en estos momentos de epidemia, ya fuese en el confinamiento que tuvimos aquí a partir del mes de marzo pasado hasta prácticamente el mes de junio, como ahora. Ahora estamos, en este caso, en el caso de España, digamos, en lo alto de la curva de la segunda oleada. Se supone que vamos disminuyendo, pero aún el número de muertes diarias por COVID-19 es bastante alto. En estos tiempos pandémicos sabemos que desde un punto de vista antropológico es importante considerar el impacto que está teniendo. Un tema importante, entre otros muchos, ya que al abordar una cuestión reciente, una temática reciente como es la pandemia, hay muchas cosas que no sabemos y por eso mi presentación aquí se puede entender en algunos sentidos como más programática, más de lo que estoy pensando, de lo que estamos investigando también desde mi centro, desde el Centro de Investigaciones en Antropología Médica de la Universidad Rovira i Virgili, del centro que coordino y al que pertenezco. Un elemento a considerar en estos tiempos pandémicos, en términos de el impacto, es la denominada falta de preparación, de preparedness del norte global. Se hablaba de que el norte global y se pensaba que Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, los países de capitalismo avanzado estaban preparados para afrontar cualquier tipo de pandemia y hemos visto claramente que no, que había una falta de preparación. Ha pillado a todo el mundo con el pie cambiado, a las agencias, a las instituciones, a las agencias de salud pública, sin saber muy bien qué tenían que hacer. Imitaban un poco, intentaban imitar el modelo asiático por el precedente de China, ya sabemos, pero claro, en las democracias liberales es muy complicado plantear confinamientos tan estrictos. Además, y volviendo a lo que he comentado antes, en Asia sí que existe una memoria de pandemia mucho más reciente que en Europa. Y por tanto, la falta de preparación es uno de los elementos que es muy interesante de considerar desde un análisis antropológico de las políticas públicas o de la falta de políticas públicas o de su acierto o desacierto. Otro tema asociado con este es el cuestionamiento de la transición epidemiológica. No sé si sabéis que cuando se habla de transición epidemiológica se está hablando de un proceso generalmente por el cual una sociedad oscila o va pasando de una situación con una alta natalidad y un predominio fundamentalmente de enfermedades infecciosas a una situación diferente que es de baja natalidad, de mayor esperanza de vida, por tanto, demográficamente con mayor población anciana y con una prevalencia más importante que de las enfermedades infecciosas, de las denominadas enfermedades crónico-degenerativas. Esta transición epidemiológica se supone que estaba presente en los países europeos. Es cierto que otras epidemias, otras pandemias como la del VIH-Sida vino a cuestionarlo, pero si os fijáis, la forma en que es tratado el VIH-Sida es prácticamente como una enfermedad hoy en día crónica, ¿no? Porque
se ha podido cronificar, en el sentido de que las personas que son portadores del virus pueden vivir 20, 30 años y muchos más años con un tratamiento, una medicación específica. Entonces, se suponía que habíamos realizado la transición epidemiológica y de repente aparece un virus nuevo que trastoca estos esquemas. Vamos a ver hacia dónde nos lleva, si van a emerger otros nuevos virus o mutaciones que van a trastocar esa idea del cambio o de transición epidemiológica. Vamos a ver realmente qué es lo que sucede. Sabemos muy poco aún, no tenemos la mirada y el tiempo necesario para aportar algo en ese sentido, pero sí que es interesante considerarlo porque desde un punto de vista epidemiológico ha sido una noción que servía para distinguir entre los países, digamos, pobres, por ejemplo, países con esa alta natalidad y alta mortalidad infantil y ese predominio de enfermedades infecciosas versus las sociedades ricas o de capitalismo avanzado en donde pues, la mortalidad infantil era prácticamente inexistente y donde la esperanza de vida era alta y lo que estaba presente no eran tanto las enfermedades infecciosas, sino aquellas no transmisibles. Bien, otro aspecto es que la pandemia ha generado un impacto en un modelo sanitario que es un modelo fundamentalmente hospitalocéntrico y no tanto basado en la atención primaria y en la salud pública y también incluyendo en la salud pública la promoción y la educación para la salud. Es cierto que a nivel retórico y en los programas se habla en todos los países y en las agencias internacionales como la OMS de la importancia de la promoción de educación para la salud, de la medicina de familia, de la atención primaria, sí, todo lo que quieran, pero desde el punto de vista de las prácticas reales, el modelo gira en torno a el hospital. El hospital, los modelos actuales son muy aún hospitalocéntricos, en el sentido de que incluso el prestigio profesional está en el hospital, no está en el médico de familia, no está en la medicina comunitaria, se está en las especializaciones que son, se suponen, los centros de saber y de poder del sistema biomédico. Este modelo hospitalocéntrico, claro, pues ha sido puesto en duda porque lo que nos hemos dado cuenta en el caso de Cataluña y de España es que ante una atención primaria que había sido como consecuencia de la crisis de 2008 desmantelada en gran medida, había sido enflaquecida, ese sistema de atención primaria no ha tenido el fuelle suficiente para dar cuenta de la pandemia y se ha dejado de lado muy claramente todas las opciones de medicina comunitaria y de educación, promoción de la salud, que prácticamente han sido inexistentes. Claro que ha habido mensajes publicitarios en televisión, mantener la distancia física, de lavarse las manos y todo eso, pero no se ha trabajado con las comunidades, con los grupos, por ejemplo, con los jóvenes, con determinados grupos que son importantes en esta pandemia para horizontalmente construir y enviar mensajes educosanitarios a sus pares, a sus iguales. Esto prácticamente ha sido inexistente en nuestro contexto, en el contexto catalán y español en general. Entonces, esta pandemia está poniendo muy claramente en evidencia los límites de estos modelos hospitalocéntricos. Y por otro lado, hay un elemento también a considerar que, y que está siendo desatendido, que es que pone en evidencia también la importancia de la autoatención y los autocuidados. Y utilizo aquí la autoatención y autocuidados en el sentido de, tal como lo define Eduardo Menéndez, el conocido antropólogo argentino y que está en México, y amigo, que él cuando habla de autoatención no se refiere a la autoatención del propio sujeto, sino a la autoatención que se desarrolla en los microgrupos. Ese es el primer nivel siempre ante una enfermedad, es el nivel de la autoatención a nivel subjetivo, individual, pero también los grupos familiares y los microgrupos a nivel comunitario. Entonces, no se ha puesto énfasis en la importancia de la autoatención. Siempre ha habido, de hecho, en la relación y en la percepción de por parte de la biomedicina de las formas de autoatención, un cierto sesgo y tentativa a intentar estigmatizar la autoatención, sobre todo la automedicación.
cuando, como muy bien comenta Eduardo Menéndez, la automedicación va a estar ahí y se va a quedar. Entonces, lo mejor es que los sujetos, ya que se van a automedicar, que lo sepan hacer bien, o que sepan abstenerse de la automedicación ante una situación de ignorancia y puedan consultar abiertamente a los profesionales. Pero la autoatención y los autocuidados son dimensiones que han cobrado protagonismo en estos tiempos pandémicos, debido a la dificultad muchas veces de acceder a los centros de salud o de atención primaria, al menos en mi contexto, porque estaban volcados absolutamente y desbordados como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Bien, en estos tiempos pandémicos también me gustaría hablar de algunas necesidades y campos de estudio que pueden ser importantes a considerar desde una perspectiva de la antropología médica. Por un lado, ¿qué tenemos? Tenemos las respuestas biomédicas. Las respuestas biomédicas, que son los tratamientos y las vacunas, que sabemos que, bueno, pues hay diferentes vacunas que están en estadios, ya algunas en estadios finales, otras en proceso, que hay una guerra también comercial, una cierta competitividad comercial para ver quién se hace con las vacunas más eficientes, más eficaces y que puede llevar y que puede implementar más fácilmente, porque una cosa es la elaboración de una vacuna y luego está la dificultad o no de implementarla eh, en, eh, en miles de millones de personas, estamos hablando. Entonces, claro, las respuestas biomédicas, desde un punto de vista antropológico, nosotros no entramos en ellas, solo entramos en todo caso a partir de ver cómo pueden aparecer determinados intereses de la industria farmacéutica, intereses financieros, cómo puede haber políticas más o menos eficaces, cómo puede haber grupos que ya veremos si van a quedar o no van a quedar excluidos de esta respuesta biomédica, si va a haber una diferencia o desigualdad en cuanto a los tratamientos, existen diferentes tratamientos, es decir, sería el impacto de estas respuestas biomédicas y también su conformación en términos de economía política. Esta sería una línea a investigar bien interesante. Pero tenemos otras respuestas que son prácticamente vírgenes en el sentido de es territorio a considerar y en el que será necesario indagar con el esfuerzo y con los lentes de la antropología y de la antropología médica en particular. Una de esas dimensiones son las respuestas culturales. Cuando hablamos de las respuestas culturales, esto incluye lo que Arthur Kleinman llama los explanatory models o modelos explicativos. Los modelos explicativos, para aquellos que no lo sepan, son las concepciones e ideas que tiene una población o una persona, si estamos hablando eh, ya sea paciente, familiar o profesional, sobre un episodio de enfermedad. Los explanatory models hacen mención no solo, pero incluyen los saberes profanos, los saberes populares sobre las enfermedades, los conocimientos locales y por tanto estamos hablando aquí de cómo las personas entienden la causa, los diagnósticos, los síntomas, las manifestaciones y los tratamientos más adecuados para resolver su problema de enfermedad. Los explanatory models son importantes también a nivel de la autoatención de los microgrupos y, por supuesto, los explanatory models entran a veces en colisión los profanos con los expertos en los espacios o en las instituciones biomédicas. Y también, además de las instituciones biomédicas y los saberes profanos, tenemos también aquellos otros saberes y sistemas médicos como son las medicinas alternativas y complementarias. O tenemos también los explanatory models característicos de los modelos FOL, curanderismo, etcétera. Es decir, que en un sistema de atención en salud, en un healthcare system, como diría Arthur Kleinman, tenemos diferentes modelos explicativos sobre lo que está pasando y aquí es muy importante considerar los imaginarios colectivos. Ahora vamos a ver cuando exista una vacuna o varias vacunas disponibles. Vamos a ver cuáles son las reticencias, por ejemplo, de los colectivos a vacunarse, qué colectivos no van a querer vacunarse, qué colectivos no van a querer, o también veremos las desigualdades y cómo eso genera también nuevos imaginarios colectivos. Pero también es muy importante en lo que son las respuestas culturales observar y considerar las nuevas identidades que pueden ser elaboradas
identidades subjetivas y colectivas a partir de la inmunización o no inmunización en relación al coronavirus. Es lo que Paul Rabinoff llama las biosocialidades en relación a la genética, ¿no? La posibilidad de que desde los saberes biomédicos se elaboren o se creen nuevas identidades culturales, nuevas identidades sociales, aquellos que tienen un riesgo de y aquellos que no lo tienen. De esto, cuando se hablaba, por ejemplo, del pasaporte inmunitario, ese es un claro ejemplo de biosocialidad, de segmentar, por ejemplo, aquellos que han pasado una enfermedad de los que no, y que exista una identidad, y entonces eso generará nuevos imaginarios colectivos y nuevas diversidades culturales al interior de muchas sociedades. La respuesta cultural, por tanto, será fascinante ver hacia dónde nos dirige su estudio y, evidentemente, esas respuestas culturales también se asocian con las respuestas biomédicas, porque algunas pueden ser consecuencias de las respuestas biomédicas o están fuertemente entrelazadas con ellas. Igual que las respuestas biomédicas, pensemos que la biomedicina también es un sistema cultural y puede ser analizado desde esta perspectiva, desde una mirada antropológica. Además de las respuestas culturales, tendremos también las respuestas sociales, en el sentido de esas dimensiones que he comentado antes de la autoatención, las redes de apoyo mutuo. Hay contextos donde el Estado, cuando no llega el Estado, se generan grupos y redes de autoayuda, redes que están intentando dar cuenta de estos momentos pandémicos. Y no solo en cuanto a afrontar lo que es la epidemia en sí, sino los efectos de la epidemia en términos de pobreza, en términos de pérdida de empleo, en términos de precariedad estructural que está dejando a muchos colectivos sobre todo, evidentemente, de clases desfavorecidas. Entonces, el papel de las redes de apoyo mutuo, su imbricación o no con las lógicas estatales, sus oposiciones a esas lógicas estatales también, o sus contradicciones, van a ser un tema y están siendo un tema fascinante. Por ejemplo, en el caso de Brasil, que ya muchos hablan con el presidente y el gobierno que tienen de una necropolítica, más que una biopolítica, de una necropolítica, pues está viendo que hay favelas que se están autoorganizando y se han autoorganizado durante estos tiempos pandémicos para dar respuesta a la población. Son emergencias de la sociedad civil que son fascinantes de ser analizadas desde esta perspectiva, que siempre se han producido ahí, evidentemente, ¿no? Porque hay formas hay redes de apoyo mutuo que han estado ahí y que también guardan una cierta diversidad, porque claro, no son lo mismo las redes de apoyo mutuo que son financiadas por los laboratorios farmacéuticos en cuanto a determinadas enfermedades o trastornos que aquellas, por ejemplo, redes de apoyo mutuo que emergen a partir de una forma bottom-up, de abajo hacia arriba, intentando establecer un sistema de solidaridad, ¿no? Estas respuestas sociales también son una dimensión interesante. Tendríamos por otro lado, y finalmente, aunque seguro que hay otras dimensiones, las respuestas políticas, las policies que dicen en inglés, en donde aquí observamos que oscilan entre los modelos a veces disciplinarios, el no hacer nada, como es el caso de Brasil, o decir que esto es una gripe y que se va a resolver eh, eh, tarde o temprano, hacer dejación de funciones, que sería ese caso, o los modelos fuertemente disciplinarios que dicen, no, vamos al confinamiento más estricto, donde ahí estamos, ahora que estamos en un momento que algunos filósofos pensadores como el filósofo surcoreano alemán Byung-Chul Han decía que habíamos dejado atrás la biopolítica para entrar en la psicopolítica y que habíamos dejado atrás, bastante atrás, los modelos disciplinarios. Ahora vemos un regreso también de los modelos disciplinarios, porque cuando no se puede convencer, hay que vencer. Y el poder utiliza entonces los instrumentos disciplinarios y considera que son necesarios. Y luego está también el papel de esas políticas para atender o no, como decíamos antes, en relación a las respuestas sociales y a los grupos y redes de apoyo mutuo a las poblaciones y en la producción o no producción de mayores inequidades o en la resolución de las inequidades existentes. Bien, me gustaría centrarme por eso en lo que estamos pensando como propuesta de investigación en cuanto a la COVID desde mi centro de investigaciones
en antropología médica, que tiene que ver con las vulnerabilidades estructurales que antes he comentado. Concretamente, cuando hablamos de vulnerabilidades estructurales, si hacemos caso a Philippe Bourgois, que lo desarrolla en un contexto que es el norteamericano, que es muy diferente al europeo, al de la Europa continental, puesto que aquí tenemos un estado de bienestar que ellos no tienen y una atención sanitaria universal, pero lo que él plantea son diferentes dimensiones que vale la pena considerar, ¿no? La inseguridad laboral o financiera de las personas, las condiciones de la vivienda, los riesgos de exposición lo plantean a tóxicos, pero aquí sería el riesgo de exposición, por ejemplo, al coronavirus, al SARS-CoV-2, el acceso a un alimento o no a una alimentación saludable, el estatus legal, puesto que pues el tema migratorio, por ejemplo, aquí es importante en Europa y está generando una crisis humanitaria crónica ya desde hace años, y es muy diferente cuando estas personas se encuentran, las personas se encuentran sin un estatus legal que les ampare como ciudadanos, que cuando tienen ese estatus legal, ya sea como ciudadano o sea está reconocido, por ejemplo, como refugiado, que te da acceso a determinadas ayudas y derechos, pero hasta que no estás reconocido como refugiado, pues estás en un limbo y en una desatención importante, y más en un momento pandémico como el actual. Tenemos también, a la hora de hablar de vulnerabilidades estructurales, que considerar el papel de la red social, el aislamiento o no de los sujetos, y también cuestiones como son la discriminación, que han ido emergiendo como a brotes durante esta pandemia en diferentes contextos locales. En el caso catalán y español hubo un momento de discriminación que fue afortunadamente ahogada contra los profesionales sanitarios, luego contra los inmigrantes, luego contra los jóvenes, ¿no? Y han ido apareciendo esas alterizaciones, esa necesidad de buscar un chivo expiatorio en momentos de incertidumbre. Pues bien, estas vulnerabilidades estructurales son las que estamos considerando a la hora de evaluar los grupos vulnerables, o mejor dicho, vulnerabilizados del contexto catalán y español. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos diferentes grupos que han sido o están siendo vulnerabilizados como consecuencia de la pandemia, ya sea la pandemia por la enfermedad, por el riesgo de enfermedad, como por las consecuencias sociales y económicas que esta pandemia está provocando. Tenemos a las personas ancianas, las institucionalizadas, pero también las no institucionalizadas. En las personas ancianas institucionalizadas, la mortalidad en el caso de español ha sido terrible. Han muerto muchísimos. Se ha multiplicado por 10 la mortalidad por COVID-19 entre las personas ancianas. Según el informe de la semana pasada del Instituto Carlos III, si la mortalidad por COVID-19 en España ha sido de 0,9 por 100 habitantes, en la población general, entre los mayores de 79 años ha sido de 9,8. Entonces, el 0,9% afectados, quería decir, se multiplica por 10 y llega casi a 10. A 1 de cada 10 de los afectados por COVID-19 mayores de 79 años han fallecido. Pero también entre las personas ancianas institucionalizadas y no institucionalizadas ha habido el problema, y está presente el problema de la soledad, del aislamiento, en el caso de las no institucionalizadas. Pero cuidado, aquellas que están institucionalizadas no reciben las visitas de sus familiares, ni de sus nietos, ni de sus hijos, y están en una situación también de tristeza crónica, con más síntomas de depresión, de ansiedad, más decaídos, con mayor desesperanza, podríamos decir. En investigaciones precedentes, nosotros habíamos trabajado el consumo de antidepresivos entre la población de Cataluña a partir tanto de un punto de vista cuantitativo como cualitativo, y en el análisis cuantitativo hicimos una explotación de la encuesta de salud de Cataluña y observamos que el 25% de las mujeres
catalanas mayores de 65 años eran consumidoras de antidepresivos. Esto seguro que va a aumentar, porque esta es una investigación prepandemia, pero seguro que está aumentando y seguro que va a aumentar de aquí a poco. Y observamos que el factor social más robusto para explicar el consumo de antidepresivos era la soledad, era el sentimiento de soledad, o dicho de otra manera, era la falta de soporte social, de apoyo social. Esto también en las entrevistas cualitativas etnográficas, energía aparecía entre los consumidores y especialmente las consumidoras de antidepresivos. Pensad que estamos hablando de una de cada cuatro, y en donde es difícil pensar que una de cada cuatro mujeres catalanas mayores de 65 años tenga una depresión o ansiedad franca. Lo más probable es que tenga síntomas de depresión, como consecuencia de soledad, puesto que estamos hablando de una incidencia y prevalencia muy elevada para la depresión. Entonces, este es un primer grupo a considerar desde un punto de vista de antropología médica, tanto la cuestión de la mortalidad, la elevada mortalidad, como el impacto desde el punto de vista de la salud mental que va a tener el aislamiento y el sentimiento de soledad. Otro grupo son los menores. Menores, sobre todo aquellos que están en riesgo de desafiliación, en donde lo que observamos es que hay un uso y abuso pues, de los juegos en línea, lo que se llama las adicciones, las ciberadicciones, ¿no? A todo lo que sean pues, los nuevos recursos de Internet, juegos, etcétera, teléfono móvil, smartphone, etcétera. Pero también observamos riesgos de desafiliación entre colectivos sensibles. Cuando hablo de riesgos de desafiliación me refiero siguiendo a la definición que hace Robert Castel, el sociólogo que hacía Robert Castel, pues ya falleció, el sociólogo francés que definía la desafiliación también como la imposibilidad o dificultad de reproducir la existencia, de asegurar la protección. Esto lo estamos observando sobre todo entre los llamados aquí menas, que son menores no acompañados, son menores de origen extranjero que entraron aquí, que fueron tutelados hasta los 18 años y que a partir de los 18 años ya no son más tutelados y quedan como una especie de limbo, en donde les falta el apoyo social muchas veces, ya no hablemos del acceso al mundo laboral, que es muy complejo, muy, muy difícil, con una tasa de desempleo tan elevada y más en estos momentos pandémicos, en donde hay una también dificultad de acceder a los estudios, puesto que por razones diversas que ahora no puedo desarrollar aquí, pero que están presentes, y eso genera una mayor vulnerabilización de estos menores, ¿no? Y entran a veces pues, en redes de tráfico de sustancias psicoactivas, básicamente lo que es el narcomenudeo o los robos, los hurtos, etcétera, y genera toda una espiral que ya conocemos bien de marginalización, y estamos hablando de chavales, de chicos sobre todo, que tienen 18 años. La mayoría son originarios del Magreb, del norte de África, y que en esa situación de soledad también generan grupos, identidades de resistencia, identidades de resistencia que vienen a asociarse o pueden venir a asociarse a grupos, grupos marginales. Bien, ese es un colectivo sensible en sus diferentes etapas, ya sea pues, menores, adolescentes y jóvenes. Luego tenemos las personas con diversidad funcional. En España, antes de la pandemia ya teníamos 100.000 personas que no podían salir de su casa por un problema de diversidad funcional o discapacidad. Estas personas están en una situación de aislamiento social que, según información que tenemos, pues más afectados por síntomas de insomnio, depresión y ansiedad últimamente. Hay una mayor dificultad para salir de casa, aunque también es cierto que muchos y muchas de ellas pueden hacer uso pues, de las comunidades virtuales, afortunadamente. Pero es un colectivo también sensible o vulnerabilizado con esta pandemia en el contexto catalán y español. Luego tenemos las personas inmigradas sin documentación. Tuvimos este verano pasado, nuestro verano, en el mes de julio-agosto, una crisis en Lleida, en la provincia de Lleida, con los temporeros del campo,
la mayor parte de ellos subsaharianos, que estaban durmiendo en la calle y estaban cobrando pues, salarios miserables a pleno sol y evidentemente sin ningún tipo de control. Y ahí aparecieron brotes o emergieron brotes de contagio como consecuencia del hacinamiento y de la falta de condiciones. Esta es una situación de crisis humanitaria muy importante. Muchos de ellos son personas sin techo que viven en la calle y que el número sin techo ha aumentado en muchos municipios. Se calcula, por ejemplo, en Barcelona, pero también en otros municipios, que uno de cada tres de las personas sin techo es como consecuencia de la pandemia. Como consecuencia de la pandemia se han quedado sin trabajo o ya estaban en una situación de precariedad, viviendo una pensión o manteniendo, ya han sido un piso conjunto normalmente colectivamente y han sido pues desalojados de esa vivienda y han tenido que vivir en la calle. El tema del desalojo de las viviendas es una preocupación creciente, ya crónica, ya era crónica en España, pero ahora es creciente ante la situación de pandemia y se está debatiendo la posibilidad de prohibir los desalojos de las viviendas durante todo este periodo. Vamos a ver en qué queda la situación, pero lo cierto es que hoy por hoy tenemos que uno de cada tres personas sin techo lo son como consecuencia o lo son desde el momento de la pandemia, desde que emergió la pandemia. Y son personas que se encuentran ante una situación de crisis humanitaria y ante una situación también físicamente de estrés continuado que va a tener un impacto importante en su salud física, pero también en su salud mental. Otro grupo vulnerabilizado son las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito doméstico. Solo durante el primer mes de confinamiento, que fue de marzo, el mes de marzo a abril, en España, hubo 572 detenciones de parejas, maridos, parejas de mujeres por maltrato de las mismas. En este caso, estas mujeres se han visto encarceladas, muchas de ellas con su torturador en la misma vivienda y se han desarrollado, se han creado iniciativas para intentar paliar esto, pero hay que considerar que evidentemente son un grupo vulnerabilizado. Hay personas que de mi centro de investigación que están interesadas y han empezado a indagar sobre esta cuestión. Otro grupo son, por supuesto, los profesionales de la salud. Y cuando hablamos de profesionales de la salud son médicos, enfermeros o médicas y enfermeros, pero lo cierto es que el 78% del personal sanitario o sociosanitario con COVID-19 son mujeres. Es decir, que ha afectado más a las mujeres probablemente por la feminización de la enfermería o de los profesionales, de las profesionales que están trabajando en primera línea. Es posible. Hay un cierto desasosiego entre los profesionales, ahora que estamos en la segunda ola, en la segunda oleada de la pandemia, ante lo que está ocurriendo, puesto que les ha pillado, si la primera oleada les pilló no se lo esperaban, era inesperado a esta pandemia, ahora muchos y muchas de ellas están quemadas con un estrés continuado, desesperanzadas. Entonces, este es un colectivo también sensible aquí. También están las personas en desempleo o en lo que aquí se llaman los ERTES, que son pues, situaciones de desempleo temporal como consecuencia de la pandemia, o los trabajadores autónomos por cuenta propia que se han encontrado sin actividad laboral. En el caso, por ejemplo, de la pasada crisis, la crisis de 2008, que asoló España y que tuvo importantes efectos económicos, lo que ya observamos es que muchas de estas personas que perdieron su empleo, que se habían encontrado o autónomos o trabajadores por cuenta propia, que les iba muy bien y que de repente se encontraron endeudados, son personas que no tenían igual, muchas de ellas antecedentes de consulta a un centro de salud mental, no tenían antecedentes psiquiátricos y emergen pues, en esos momentos las tentativas de suicidio, el mayor consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, la mayor presencia de síntomas depresivos. Sobre todo, el riesgo de suicidio afectó en el sur de Europa, en la crisis económica del 2008, a los varones y aumentó de manera muy destacada ese riesgo de suicidio.
este es un elemento a considerar en lo que algunos ya consideran o definen como la tercera o la cuarta oleada de la pandemia, que será la de salud mental, debido a las consecuencias en el empleo, económicas, en la vivienda, etcétera, de los grupos más desfavorecidos, sobre todo. Tenemos también las personas en duelo, personas que no han podido despedirse de sus familiares, puesto que se han tenido que despedir sin ritual. Hay también personas, investigadores de mi centro de investigación que están trabajando esto, lo del, los duelos sin ritual, cómo está afectando a los que tienen que realizar estos duelos, y también pues, lo innovador de la situación. Y también tenemos finalmente a los usuarios de la red de salud mental y de la red de atención a los usuarios de la red de atención a las drogodependencias, que en algunos casos han visto exacerbados sus síntomas, o donde se está produciendo en algunos contextos una dificultad de seguimiento en casos de personas afectadas por trastorno mental severo o grave. Aunque no necesariamente todos estos casos han producido descompensaciones, ni mucho menos. Hay algunos que han encontrado incluso su lugar en la pandemia en el sentido de sentirse más útiles en la unidad doméstica. También es cierto que lo que es lo que se conoce como la neurotización, es decir, los síntomas de tipo neurótico, depresión, ansiedad, sobre todo la ansiedad, son omnipresentes en determinados grupos sociales aquí en Cataluña. Se está hablando de que el 60% de las consultas de atención primaria que se están haciendo, aunque sean telefónicas, tienen que ver con cuadros de ansiedad, de fobias, de ataques de pánico, que se asocian también con el temor a ser contagiado, etc. Estos son algunos de los grupos vulnerables en los que estamos poniendo nuestro ojo, nuestra mirada para pensar también iniciativas que tengan que ver no solo con la investigación, sino, como nos gusta hacer, con la coproducción con estos colectivos, con estos grupos de políticas o iniciativas políticas, iniciativas de transformación y de solidaridad y de ayuda mutua. Es decir, lo que estamos intentando es coproducir, co-crear esas iniciativas con las personas afectadas para, de una forma bottom-up, desde abajo, que puedan ser asumidas, si es posible, en las policies, en las iniciativas políticas por parte de nuestros representantes políticos. Pero vamos a ver, en eso estamos. Para ir concluyendo ya, la antropología médica tiene, desde mi punto de vista, un gran recorrido y muchos campos de aportación en estos momentos pandémicos, porque de alguna forma permite ampliar y complementar, criticar y en cierta manera superar o atender determinadas dimensiones que el modelo biomédico, que es el de la llamada medicina basada en la evidencia o en pruebas, no está atendiendo. No sé si todos vosotros y vosotras conocéis el modelo de medicina basada en la evidencia, pero sobre el papel es un modelo que está elaborado, está pensado para mejorar los resultados en los pacientes a partir de esta triangulación que tenéis presente y en la cual existe, por un lado, los valores y expectativas del paciente, al otro lado, la expertise individual de los clínicos y todo esto teniendo en cuenta una base que es la mejor evidencia clínica disponible. ¿Qué ocurre? Que esto sobre el papel supone considerar los valores y expectativas del paciente, igual que el expertise clínico de los profesionales, pero en las prácticas, en la práctica, esta mejor evidencia disponible se acaba convirtiendo, acaba aplastando los otros dos lados de la triangulación, porque se transforma en protocolos, se transforma también en protocolos que permiten una cierta cosificación, cuidado, no solo de los pacientes, sino también a veces de los profesionales, que se convierten en dispensadores de fármacos. Hay un riesgo importante en esta pandemia, en el caso de la salud mental, por ejemplo, de una alta medicalización del sufrimiento. Básicamente sería con antidepresivos y benzodiazepinas,
debido a esos cuadros que comentaba antes, por ejemplo, de elevada ansiedad asociadas con lo que es la ansiedad, los estados ansiosos, los síntomas ansiosos y también depresivos. Entonces, ese riesgo de medicalización es un riesgo que está muy claramente presente si el modelo a aplicar es el modelo de medicina basada en la evidencia, puesto que aquí sí se incluyen los valores y expectativas de los pacientes, pero no se están incluyendo todos los elementos que tienen que ver con el contexto social, con las vulnerabilidades estructurales. Por eso que mi apuesta o mi modelo es más lo que he denominado la evidencia social del sufrimiento, en donde aparece una triangulación diferente. Una triangulación en donde por un lado tenemos las narrativas de aflicción, que os recuerdo que las narrativas de aflicción son también los síntomas, es ese dominio de los síntomas, de las quejas, el me duele el corazón, y así regresamos al punto de partida, ¿no? A la expresividad y la expresión, a los mensajes creados a partir del sufrimiento y de la aflicción por las personas afectadas. Pues por un lado tendríamos esas narrativas de aflicción, que claro, son narrativas que hablan no de una enfermedad concreta, de un riesgo, hablan también de la pobreza, de la desigualdad, de los problemas en la vivienda, de los conflictos interpersonales, de no tener un empleo o de la precariedad del empleo que se tiene, ¿no? Por otro lado, ante esas narrativas de aflicción, lo que hay que aportar es una hermenéutica social o una escucha social. Cuando hablamos de una escucha social, no es una escucha psicoanalítica, que quede claro, es una escucha social, donde se tienen en cuenta esas narrativas de aflicción como texto en relación a un contexto. ¿Cuál es ese contexto? Pues el mundo social sobre todo a partir de lo que son las vulnerabilidades estructurales que hemos ido comentando. De tal manera que ante el modelo de medicina basada en la evidencia podríamos aportar una nueva triangulación en donde realmente lo que consideramos evidente es el sufrimiento, un sufrimiento que tiene demandas múltiples, que no son demandas puramente biomédicas, que son demandas sociales, que son demandas que tienen que ver con las condiciones reales de existencia y que son expresadas tanto en los espacios clínicos como en aquellos espacios también institucionales y comunitarios. Esta triangulación, por otro lado, ya para finalizar, que veo que me he alargado bastante, se basaría quizás en una premisa desde un punto de vista de transformación o desde un punto de vista ya no de investigación, sino de acción, que es la de ser menos certeza y ser más vínculo a la vez, ¿no? Producir o co-crear o ayudar, crear las condiciones de posibilidad de la creación de vínculos, entendiendo que esos vínculos son finalmente los que permiten tejer las lógicas de la autoatención en los microgrupos y también las lógicas de solidaridad y basadas en la reciprocidad y la ayuda mutua. Pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y vuestro tiempo. Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, comentario y voy a dejar de compartir esta presentación. Muchas gracias. Ángel, ¿hay algunas consultas? No sé si la puede ver Ángel ahorita. Veo, sí. Rosana Navarro, excelente iniciativa. Quisiera saber si hay colegas conectadas que sean de comunidad, podrían relevar su experiencia en educación a la comunidad, han tenido límites, lo han podido hacer. Bueno, es que nosotros presentamos un proyecto, elaboramos un proyecto para la Generalitat, para el gobierno catalán, que tiene que ser, esperemos que pueda ser financiado, en donde lo que hacíamos era considerar ya diferentes campos de investigación sobre estos colectivos vulnerables que ya estaban en marcha, porque ya lo estaban previamente a la pandemia, ¿no? Por ejemplo, sobre población anciana, en donde hay un proyecto interesante de mi colega Blanca Deusdat, también del MARC, del Centro de Investigaciones en Antropología Médica, que han creado una plataforma virtual de co-creación, co-creation se llama, que es de co-creación de políticas. Políticas puede parecer así como muy general, pero tiene que ver a veces con situaciones concretas, de cómo hago determinado trámite, cómo resuelvo esta cuestión, cómo tengo acceso a determinada ayuda de tipo sociosanitario. Entonces, han creado esta plataforma, que es una plataforma bien interesante,
que implica, por un lado, una cierta alfabetización, como se define en las nuevas tecnologías de información en la población anciana, pero por otro lado también una supervisión por parte de algunos monitores y la participación activa. Los antimascarillas, que vendrían siendo una respuesta de un imaginario colectivo. Bueno, claro, el imaginario colectivo van emergiendo este tipo de respuestas. Además, yo no sé en el contexto chileno, pero en el contexto de aquí es muy curioso porque en manifestaciones de los antimascarillas o los negacionistas de la pandemia se juntan elementos de extrema izquierda con otros de extrema derecha, un colectivo que parece muy raro verlos juntos. Con otros que la mayoría son estos, que son los despistados, que simplemente están enfadados porque han perdido su trabajo. En el momento, aquí por ejemplo, hoy en Cataluña se han reabierto los bares y restaurantes, pero hemos estado pues 15 días, 3 semanas con ellos cerrados y además se van a reabrir con ciertas restricciones. Entonces, todas aquellas personas que viven del ocio nocturno o que vivían de los bares, de los restaurantes, se han quedado en la calle. Y son, en parte, los que están mostrando su rechazo, al menos aquí en estas manifestaciones. Entonces, claro, se pueden crear nuevos imaginarios sociales, se están creando, ¿no? Porque la cultura es eso, es una producción, tiene que ver con la creatividad humana también, ¿no? Los que hablan pues de las nanotecnologías, del control por parte de Microsoft, los que dicen que nos van a instalar no sé qué con las nuevas vacunas, que el virus no existe, que quién conoce a alguna persona que haya tenido el virus o que haya muerto por el virus. Bueno, pues yo he conocido algunos casos que te dicen esto, cuando yo he conocido también casos de personas afectadas y fallecidos por el virus. Entonces, bueno, es chocante, pero ante una situación de miedo, de incertidumbre, de inestabilidad, en donde el Estado no da respuestas, donde se considera que la biomedicina, la ciencia tampoco las da, porque igual se está esperando algo que la ciencia no puede dar. La ciencia no puede dar. La ciencia biomédica no puede dar una respuesta tajante, porque es que no se basa en eso, no es infalible. Entonces, hace falta también una cierta cultura, que es lo que no se ha trabajado aquí en la educación, promoción de la salud, de capear la incertidumbre, de vivir con incertidumbre, asumiendo riesgos que conforman pues la vida humana. Entonces, es curioso, pero estos colectivos, sí que estoy dirigiendo un trabajo de grado que lo está haciendo sobre estos colectivos fundamentalmente en espacios virtuales, haciendo un seguimiento de los influencers más negacionistas y cuáles son los mensajes, etcétera. Pero esto está iniciándose, aún sabemos poco. Hay otra de Andrea. ¿La puedes leer? Sí. Ya. ¿Hasta dónde estos meses de pandemia, casi un año, permiten predecir cambios en las relaciones socioafectivas, en la expresión de afecto, la proxemia, las formas de interacción en general? Yo creo, hombre, predecir no tenemos una bola de cristal, vamos a ver cómo se desarrolla esto. También consideremos varias cosas, ¿no? Que las respuestas pueden ser en el momento en que existe inmunización de grupo, de rebaño, que la respuesta sea de que aquí no ha pasado nada y volvamos a lo mismo. Pero yo creo que algún legado va a quedar, igual que queda algún legado, yo no sé en Chile, no recuerdo en Chile, pero en países como Brasil a mí me sorprendió ya desde hace muchos años, la primera vez que fui, que en todos lugares había gel hidroalcohólico. Y esto, pues, en Europa es anecdótico. Entonces, hay determinadas prácticas probablemente que se van a ver afectadas, sobre todo cuando estamos pensando en relaciones, en darse la mano o relaciones afectivas o demostrar afecto, sobre todo con aquellos que son más desconocidos. Pero seguro que va a haber algunos cambios. No tenemos cómo saberlo. Habrá que, las ciencias sociales, tenemos que esperar que lleguen los cambios para analizarlos. Entonces, predecirnos lo nuestro necesariamente, más bien vamos siempre por detrás, pero sí que es probable, podríamos decir que va a haber ahí transformaciones también en lo que son las relaciones socioafectivas, las relaciones de pareja, quizás las biosocialidades que he comentado antes, en el sentido de que las relaciones afectivas tiendan a generarse entre determinadas identidades biosociales y no dentro de ellas y no entre ellas.
No sé, eso habrá que ver, eso habrá que ver. ¿Cómo afecta, Héctor nos dice, la dominancia del modelo de medicina basada en la evidencia en la creencia colectiva sobre la exclusiva responsabilidad individual frente al contagio COVID-19? Pues sí, esa es muy buena apreciación, pregunta y comentario. Es uno de los problemas, que la biomedicina tiene una mirada muy individualista, la idea del actor racional, de que tú le das los instrumentos y la información adecuada y te los va a replicar. Es como si los sujetos no viviesen en redes en microgrupos y en familias y en redes de apoyo mutuo. Y esto ya sabemos que no es así. Esto no es así porque la presión social existe y opera sobre todo en los microgrupos. Pues, por ejemplo, si estamos hablando de un microgrupo de toxicómanos, pues lo que circula ahí es el consumo de la sustancia, y el que no consume, pues le dice, ¿por qué no consume? Se produce cierta presión social para que consuma. Igual que el trabajador que sale de la mina o de la fábrica y vamos a salvar, no, que no quiero ir al bar, vamos a ver, hombre, eres tal, eres cual. Entonces, ahí, en esas lógicas de los microgrupos, en esas presiones, se establecen las prácticas, que es finalmente lo que nos interesa desde un punto de vista de salud pública. Entonces, esa visión individualista está condenada al fracaso. Hay que considerar pues que las iniciativas tendrían que estar orientadas a los microgrupos, a las redes de autoatención y también a colectivos específicos. Por ejemplo, con los jóvenes. Aquí se creó, sobre todo con el verano, nuestro verano, de junio a septiembre, que claro, pues se juntaban a consumir el botellón que se llama aquí alcohol y hacer fiestas pues en la calle, en las playas, y entonces formando aglomeraciones, de tal manera que, claro, pues eso abonó la segunda, y es cierto, claro, la proxemia pues abona que la transmisión del virus, pero no se hizo ninguna campaña efectiva, se hizo al final una campaña dirigida a los jóvenes, pero no, lo que yo hubiese hecho es poner a los jóvenes hablando a los jóvenes sobre la importancia, el impacto que eso podía tener en la salud de sus abuelos, por ejemplo. Esto no se hizo. Y es importante porque los mensajes en educación, y es conocido, educación, promoción de la salud desde la horizontalidad, tienen un recorrido diferente, sobre todo si estamos hablando de adolescentes, especialmente con los adolescentes, que yo he coordinado investigación sobre los adolescentes, y esto es perceptible. Y lo que hicimos nosotros, por ejemplo, es poner a los adolescentes a trabajar con nosotros y con los profesionales de la salud a establecer las medidas y los mensajes educacionales y también la transmisión de esos mismos mensajes. No se ha jugado con la horizontalidad todo lo que se hubiese podido. Gracias. Si me permites una inquietud para compartir, para terminar, Ángel. Sí. Mira, tú partiste tu exposición enunciando lo que estaba significando en términos de impacto en la sociedad global en un contexto de crisis, ¿no? Uh-huh. Me preguntaba si uno de los efectos de esta pandemia a nivel global ha sido poner en evidencia las limitaciones de los estudios epidemiológicos clásicos, de ponerlos abiertamente expuestos a estas limitaciones, que es producto de esta historia de fragmentación de la producción de conocimiento y sobre todo de la fragmentación de las ciencias, directamente la ciencia de la salud con la ciencia social, estoy pensando, ¿no? En cómo nos formamos de manera de manera opuesta y no a través de conocimientos integrados. Entonces, me preguntaba si el diseño de las políticas se basan en estudios epidemiológicos que no consideran todo lo que tú has aportado en esta reflexión, que nos vuelves a recordar la importancia de una aproximación a la salud como un hecho social total, o un hecho social, un hecho biosocial,
¿Crees tú que se está pensando de un modo distinto, por lo menos en España o en Europa, de poder recuperar nuevas formas de levantar eh, los estudios epidemiológicos en sentido de buscar mayor pertinencia al siglo XXI? Es muy buena, muy interesante tu pregunta, tu comentario, Vivian, porque lamentablemente desde un punto de vista político aquí no ha habido una recepción. Eh, Algunos colegas, yo me incluyo, pues hemos hablado en espacios, por ejemplo, de la televisión de aquí de Cataluña, en diarios, en prensa, y mucho caso no se nos ha hecho, sinceramente. Entonces, vamos a ver, porque consideramos que sí que es el momento en que esto, orientarnos a lo que sería un modelo de epidemiología sociocultural, porque está muy bien lo de los aerosoles y analizar la lógica de los aerosoles, pero gran parte de la lógica del contagio tiene que ver con comportamientos humanos. Entonces, los comportamientos humanos responden a, a claves y a códigos culturales. Y sabemos que pues para algunos, por ejemplo, se vive como un conflicto de lealtades, que hago caso a la norma de que no me acerque a mi madre, que es mayor, o la abrazo. Entonces son conflictos de lealtades que ponen a la población y luego por otro lado está también la cuestión de que no ha habido tiempo de interiorizar determinadas prohibiciones. El término del habitus, no ha habido, ahora ya se está constituyendo un habitus, pero hasta, porque claro, te preguntan, ¿por qué la gente hace caso a la prohibición de stop cuando va conduciendo y en cambio cuando va al supermercado no se pone guantes de plástico para recoger las cosas? Bueno, porque no lo hemos interiorizado aún. Yo también me olvido ponerme los guantes de plástico y a veces salgo a la calle ay, me he olvidado la mascarilla. Pues claro, porque no he interiorizado del todo estas prácticas, ¿no? Ya no forman aún parte de mi hábitus, que ya están formando, ¿no? Pero están conformándose como tales. Entonces, todos estos aspectos han quedado fuera. O se ha trabajado desde un modelo de salud pública que es muy antiguo, que es la salud pública más de los mensajes educacionales y de los modelos comunicacionales monológicos unidireccionales de transferencia que se conocen, ¿no? De transferencia de conocimiento, cuando lo que hay que aportar son modelos dialógicos, modelos en donde tú aportas, primero indagas en el saber profano y a partir del saber profano construyes con los colectivos esos espacios de convergencia de saberes expertos y profanos donde se plantean soluciones a situaciones concretas como pueden ser los comportamientos que están implicados en una cadena de contagio, de transmisión de una enfermedad. Entonces, esto no se ha hecho suficientemente. Por otro lado, sí que observo a nivel internacional una cierta movimiento importante, interesante, desde las ciencias sociales en este sentido. Aquí, incluso desde las asociaciones en España de profesionales de antropología, sociología, ciencias políticas y ciencias de la comunicación, igual me dejo alguna más, se hizo un escrito precisamente criticando cómo se había desplazado a las ciencias sociales de todo lo que era la gestión de la pandemia. Entonces, claro que es importante. A los economistas no los desplazaron porque les interesa la visión económica, porque implican el empleo, pero al resto sí que fuimos desplazados. Pero eso no significa que no podamos aportar cosas. Y ahí estamos, ¿no? También dentro de lo que son las posibilidades de desarrollo de nuestras iniciativas. Pero lo que sí que quería destacar en mi presentación es que la antropología médica, claro que tiene un amplio recorrido, porque, bueno, luego tenemos ya la pospandemia que va a venir, pero vamos a tener los efectos en la salud mental, como os decía, que para algunos es la cuarta oleada. Luego está toda la cuestión de que seguro que va a haber cambios en términos de que se va a considerar que determinadas investigaciones sobre comportamiento humano asociadas con contagios van a estar más financiadas y que van a cambiar nuestra visión de la salud pública. Entonces, vamos a ver cómo se conforman también esos equipos de salud pública, que en el caso español estaban bastante desmantelados como consecuencia de la crisis económica de 2008. No se había no se había hecho una reposición de las plazas de las personas jubiladas y entonces había pocas personas trabajando. Llegó, por ejemplo, al ministerio, la unidad que llevaba la pandemia, pues eran poquitos
y de repente se encuentra una pandemia global a la que tienen que responder. Han respondido como han podido, pero ahora estamos en una situación diferente en donde se pueden armar cosas más interesantes si hay interés político de que así sea, y en eso estamos presionando. Muchas gracias. Bueno, agradezco a todos quienes nos han acompañado esta mañana y, por supuesto, reiterar nuestros eternos agradecimientos, Ángela, a tu interesante charla, a que compartas tus últimas reflexiones con esta comunidad un poco lejos, pero cerca. Y bueno, nos vemos en otro momento y quisiera terminar la sesión de hoy invitándoles a la última sesión de este ciclo del segundo semestre, el 4 de diciembre, que nos acompañará la doctora Norma Rato de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Escuela de Arqueología de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, que estés muy bien, Ángel. Igualmente, que estéis todos muy bien y un abrazo a todos. Un abrazo también. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.